Buenas, buenas. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 316 para ser más exactos. Hoy, tras una semana relativamente tranquila, es decir, sin escándalos, una semana que no podría ser denominada como la mejor de Petro y tampoco como la mejor de Galán. Tenemos un episodio que se va a dedicar a las agendas electorales, que es una de las razones por las cuales nació este podcast. Como ya ustedes lo saben, tenemos un año electoral que al menos por ahora tiene dos fechas fijas, el 8 de marzo, que es el día en que se van a votar las consultas prepresidenciales para la primera vuelta y se va a votar la configuración del Congreso, tanto la Cámara como el Senado, y tenemos el 31 de mayo, que es la fecha en donde se va a votar la primera vuelta presidencial. Entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre encuestas, noticias, entrevistas, agendas, apuestas, etcétera. Y para ello doy la bienvenida al señor Andrés Páramo. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Muy bien, después de haber comido en el restaurante El Barrio. Esto también es un saludo para el profesor Juan Fernando Mejía, que nos dijo que hiciéramos una sección de la comida en video, pero es que nos sirvieron eso y... No. Nadie tomó ni una foto. No. Sí, eso fue al mejor estilo de Heliogábalo. Dimos cuenta de esas viandas muy rápidamente. Hay que decir que es una noche lluviosa, hace frío y hace hambre. La verdad estaba haciendo un frío muy salvaje por aquí, por estos lados del restaurante El Barrio, que es donde estamos, en donde Iván nos dio esa cena, Iván del Barrio, Iván Ospina del Barrio, y era un pollo sudado con arroz. Era un pollo, sí, era una salsa muy parecida a la salsa cachatora. La salsa cachatoria. Cazadora. La salsa cazadora, que es con tomate, con tocineta, zanahoria, arveja y habichuela. Muy rico. Sí, impresionante. Verdaderamente muy bueno. Sí, la tocineta le aportaba, ¿no? Claro, le da una cosa, le da como, Le da un como perrenque. Sí, para eso tiene razón el doctor Juan Fernando con el asunto del video, pero pues por ahora reciban más como emojis de puño, de fuerza y de babitas. Bueno, María Paula, ¿qué más? Yo tengo dos cosas por decir. El 8 de marzo siempre hacemos un gran especial de periodismo y género y pues esta vez nos lo robaron las elecciones. Y el 1 de junio es mi cumpleaños y las elecciones me robaron también eso. Entonces siento que la registraduría le caemos gordo. Sí, está... O yo les caigo gordo. Te robó. Me robó. Te robó. Digamos. Me robó mi especial presunto de periodismo y género y me robó mi cumpleaños número 40 Sí, en la primera y vuelta. después la FIFA se venga de la registraduría robándose la segunda vuelta en la mitad del mundial. Bueno, es verdad, es una gran venganza. Difícil venganza, pero sí. Pucha, todo está como tan difícil, pero bueno. Entonces, bueno, pues vamos a hablar en tiempos en los que la democracia... En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos en los cuales la democracia Y liberal mezquinos. parece ser un fracaso, o en palabras de Caracol Grupo Prisa, el comienzo de una nueva era definitiva para el desarrollo de la radio, pues vamos a hablar sobre eso, sobre nuestra muchas veces precaria, pero por supuesto siempre institucionalista democracia. Y yo quisiera empezar haciendo un paneo general de qué impresiones tienen, que a mí me parece importante, porque mucho de lo que está ocurriendo pues es una serie de marcos de opinión y en esa serie de marcos de opinión y de enfoques editoriales pues también se generan impresiones y sensaciones que pueden marcar definitivamente las lecturas que nosotros hacemos y que la gente en general, y nosotros somos gente en general, hacen sobre lo que se entiende como la realidad o la actualidad electoral. Tuvimos un fin de semana con debate de las consultas y tuvimos además un fin de semana con resultado de encuestas de dos medios de comunicación distintos. Tuvimos resultado de encuesta de la revista Cambia, que lo hizo el Centro Nacional de Consultoría, y tuvimos resultado de encuesta de la alianza entre el periódico El Tiempo y RCN, que eso es Guarum. Sí, exacto. Entonces,
Primero y segundo lugar están muy similares, ¿no? Ya se sabe que primero está el señor Iván Cepeda y el segundo el señor Abelardo de la Espriella. Hay revuelo político por la anunciada decisión de María Fernanda Cabal de retirarse del Centro Democrático, que se hizo pública en una extensa carta firmada por su esposo, José Félix Laforí, también miembro y fundador de este partido. A la pregunta de por quién votaría de toda la lista de candidatos en primera vuelta, el ganador indiscutible es Iván Cepeda. El perseguidor en segundo lugar es Abelardo de la Espriella. Sin embargo, en el tercer y cuarto lugar hay dos competidores que respecto a los sondeos anteriores parecen repuntar: Sergio Fajardo y Claudia López. Bueno, eso fue nuestro collage de audio. Yo quisiera saber cuál es el de ustedes. O bueno, para hacer un Julio, como María Paula, una sensación. Bueno, pues yo estaba preparada para que me preguntaran cómo está mi cielo en Bogotá, en una noche lluviosa, como a 3 grados, después de una tormenta, de un aguacerote. Pero bueno, me voy por las emociones y elijo sorprendida. Sorprendida que la derecha siga tan desorganizada, que el debate de la derecha haya convertido lo del genocidio como en una opinión, que todavía no sepamos si Cepeda puede estar en la consulta, en fin, como confundida podría ser también, o no sé, agobiada, o expectante de lo que deberá decidirse pronto, de una semana que todavía está como en un gris, pero que ya pronto, al parecer, veremos más luces. Bueno, Páramo, ¿cuál es o cómo sería su panorama general? ¿Hay algo que usted detecte como concreto? Sí, yo siento que la temperatura está subiendo, ¿no? La temperatura mediática y la temperatura de los candidatos en sí mismos, de las redes sociales. Hoy estoy que oigo puras canciones como sube la temperatura, con mi mismo ropa de cintura. ¿Qué será? ¿Es martes? No, pero tal vez yo tenía esa canción en la cabeza. Y veo eso. Veo también que sigue siendo muchísima gente. La verdad, yo sí sigo viendo que es una extremada cantidad de gente la que se está lanzando a ser presidente de la República. Yo sé que me le estoy adelantando un poquito, Santi, pero solo mencionar un pedacito de la entrevista que Coronel le hizo a César Caballero en el Reporte Coronel y en el canal de Daniel Coronel. Él llama a la encuesta, a la gran encuesta, ¿no? A la de Vicky Ávila, Mauricio Cárdenas, Oviedo, etcétera, etcétera. Y perdón por decir etcétera, etcétera, pues son bastantes. Me parece que es un etcétera editorial válido. Sí. Daniel Coronel lo llama la encuesta de los uribistas. Ajá. Y Coronel la llama así y César Caballero le dice, no, pero ojo porque no todos son uribistas, y se transan un poco en una especie de discusión que yo siento que Daniel Coronel le mama gallo cada vez que la menciona, ¿no? Como hablando de esta encuesta, bueno, ¿cómo le llamo? No, la de los uribistas. Sí, total. Pero bueno, no, yo transaría, yo le diría... Daniel Coronel le mama gallo a la encuesta y le mama gallo al gran debate, le da como risa, como, sí. esta gente. Sí. Entonces, pues claro, Caballero empieza a decir, no, pero yo no llamaría a David Luna propiamente un uribista, y bueno, entran ahí en una discusión, pero Daniel Coronel siempre como que dice, es que no sé cómo más decirles. Pues porque recordemos que ahí está, por ejemplo, bueno, Vicky Ávila, ¿no? Es decir, por ejemplo, es difícil pensar, y bueno, con las respuestas que dieron luego, que ya vamos a entrar en materia de eso. Yo creo que a esto se suma también como, empezaron como también las burlas a esa demasía de candidatos y a esos candidatos que están como por el margen de error o pues muy cerca. Yo tengo como la impresión también como de Vox Populi, por ejemplo, este es Jorge Alfredo Vargas, con Álvaro Forero, básicamente burlándose de Vicky Ávila con un megáfono en el Hueco en Medellín. Porque, es decir, yo siento que esa escena de una candidata, por más de que hubiera sido una colega de ellos, de la competencia, lo que sea, es ver de verdad una candidata con un megáfono en Medellín tratando de que la gente le ponga atención y no lográndolo. Entonces yo creo que, claro, ha subido la temperatura, ha subido como las cosas, pero yo no siento que haya todavía, porque César Caballero sí dice algo con lo que yo creo que está de acuerdo una buena parte de la gente, y es como, es que yo no sé qué está pasando todavía, ni siquiera, ¿sí? Yo no sé por quién yo voy a votar porque es que todavía no ha pasado mucho.
Entonces yo siento que hay como una indefinición y pues se va a ir acortando, pero yo siento que es, ahorita que usted está diciendo que están pasando muchas cosas, lo mismo que el Mundial, como que uno dice, uy, pucha, toda esta tracamandada de equipos y tracamandada de países en los que se va a jugar y aparte esta tracamandada de candidatos, sí, como que siento que todavía ahí no se ha amarrado bien. Y por la misma conversación de ellos dos, siento pues que no hay que confiar en la encuesta tampoco como, no, ya son estos dos y punto. No. Sí, yo tengo un panorama general en donde creo que, sí, esta entrevista con César Caballero me parece interesante. De hecho, me parece triste que exista todavía esta pelea de César Caballero que sigue tratando de instalar el cuento de la ley Mordaza, hablando sobre las encuestas. Yo sé que obviamente esto tiene muchos matices de gris. A mí me parece que no es una ley que sea necesariamente perniciosa, es una ley que me parece obviamente que pone las manos del Estado y del estamento político, sobre todo, más que del Estado, en un ejercicio que hasta ahora había sido una potestad 100% privada, como han sido las casas de encuestas. Pero creo que hay una serie de cuestiones que son interesantes de analizar. De hecho, hay una conversación entre el periodista encargado de los datos en la silla vacía y Han Wenchang, que es esta experta en estadística china. Ella es de origen chino, pero es ciudadana colombiana. De hecho, anunció por Twitter que va a ser jurado de votación y es la única persona que yo he visto feliz por ello. Entonces, bueno, felicidades a Han Wenchang. Y esta entrevista, pues un poco ella hacía aclaraciones sobre por qué se hace esta ley, que mucha gente percibe como una ley del gobierno Petro y no lo es, entre ellas Paloma Valencia y Angélica Lozano, que fue, entre otras, gestora de la independencia de Colombia y también del campeonato de Santa Fe en el primer semestre del año pasado. De verdad, me quito el sombrero a la creatividad de los tuiteros. Marica, qué bueno, ¿no? Qué gran meme. Entonces, bueno, ella fue gestora de esta ley, sí. Bueno, si lo digo es porque César Caballero enfoca mucho de su energía en hablar sobre la ley Mordaza, pero el verdadero titular, y con lo que de hecho titula Coronel, es un poco César Caballero no descarta nada, ¿no? Y creo que eso es interesante en contraste con lo que está pasando en general con noticieros, medios de opinión, ¿no? Entonces existe, me parece que una serie de agendas que ya están compradas, que se nutren un poco de ese optimismo en la incertidumbre que trae César Caballero con su análisis de las encuestas, y que se había un poco disfrazado de definitivismo en el resto de los medios, porque todo el mundo estaba como, no, ya fue, Abelardo y Cepeda. No, esto es Abelardo y Cepeda. Yo no veo nada que no sea Abelardo y Cepeda, y en cambio César Caballero dice, ve, yo no descarto nada, y ahí empiezan a revivir un poco esos estertores que han venido apareciendo y que para mí son bastante claros, y sobre eso quería yo preguntarles. Y es, mire, para mí, yo lo dije en el anterior episodio en el que estuve, que pues a mí me parece que María Jimena Duzán quiere que votemos por Roy Barreras. O sea, pero es que quiere que votemos por Roy Barreras, ¿no? Y quiere que nosotros aprendamos, que ella ya lo sabe, pero nosotros no, que hay otra izquierda. Entonces ya llevó a Lucho Garzón para hablar sobre el símbolo de la paz y sobre la derecha no bolivariana y sobre los sindicatos. Entonces, no sé, ella está muy metida en ese cuento. Los Danieles me parece que están abocados a hacerle campaña a Fajardo, algunos de manera mucho más pudorosa. Daniel Samper Pizano pues no está del todo metido ahí, sino está utilizando ahí una metáfora de la orquesta rarísima. Yo me he dado unas pelas larguísimas leyendo esto. Lo mismo Héctor Riveros y Juanita León están súper decepcionados y frustrados porque Fajardo no asciende en las encuestas, y entonces dicen, pero ¿qué pasa con Fajardo? Entonces tratan de como de darle, ¿no? Y antes de eso ya hablábamos en capítulos anteriores cómo Carlos Cortés bien rápido había cantado que el personaje que estaban tratando de posicionar desde muchos medios era Pinzón Bueno, que nada, que despega. Y de repente esto que dice César Caballero como que les trae un rocío refrescante como a estas especies de apuestas o agendas, como que todo el mundo se mete a jugar a carreras de caballos, ¿no? Cabalgando un político a ver quién gana, como si fueran casas de apuestas online. Y yo quisiera ver si yo estoy siendo demasiado paranoico. Me parece que existe como una apuesta así, que es obviamente, y es que ya es tan obvio que termina volviéndose irrelevante, la apuesta de Semana por Abelardo de la Espriella y la apuesta de RTBC Noticias por Iván Cepeda, ¿no? Que uno dice,
pues ya son tan absolutamente evidentes que es pasmoso, ¿no? Me parece ofensivo, me parece molesto, me parece que es importante la transparencia, pero me parece que la propaganda pues ya también se vuelve muy harta y se vuelve todo lo contrario a algo que uno quisiera consumir. Incluso su propio público yo creo que se aburre de ver algo que sea tan evidente. Pero un poco cuando yo les preguntaba un panorama general y para pasar a la entrevista de Coronel con César Caballero, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Será que esas agendas sí están instaladas o eso todavía da lugar a dudas o qué pasa ahí en los medios? A mí me parece que hay una transversal y es que todos los medios se preguntan cómo hay que ganarle a Cepeda, cómo hay que vencerlo. Para bien o para mal, lo posicionan como el candidato de la segunda vuelta. Solo tal vez el espacio de César Caballero, o no sé si solo, pero se diferencia en que no por afiliación a él ni por oposición, sino por estadística dice todavía todo es posible y me encanta que dé ejemplos del pasado como el ganador era Serpa, el ganador era Fajardo, No, esa lista el es ganador, impresionante. El ganador era Mocus, Noemí Sanín. la ganadora era Noemí Sanín. 2002, arrasaba Noemí Sanín. 2010, el pincher Andrés Felipe Arias. Exacto. En 2018, Vargas Lleras. En 2022, Fico. Exacto. Pero no es como datos del pasado, es como, él sí lo dice muy bien, a esta altura. Sí. Como en este momento histórico en el que estamos, faltando meses para la elección, estos eran los favoritos de las encuestas. Que eso sí me parece abrumador, ¿no? Es como, wow, ok, sí. No sé, digo yo. Falta todavía mucho. O sea, a este punto, hace 4 años, yo creo que la enorme mayoría de los 10 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández nunca se imaginaron que iban a votar por semejante persona. A este punto, quien lideraba de alguna manera, no lo lideraba, pero Federico Gutiérrez tenía unas posiciones muy importantes y fue Sergio Fajardo. A esta altura, hace 4 años. En el 98, el líder de las encuestas en enero era Horacio Serpa. Bueno. En el 2002 era Noemí Sanín. En el 2010 era Andrés Felipe Arias, que era el candidato de Uribe. Pero me encanta porque es esa memoria necesaria, esa memoria estadística y esa comparación justa entre los momentos, para no revolver, como dicen popularmente, peras con manzanas. Sí. Entonces, me parece que eso es lo que hace único ese espacio, porque sí creo que en ambos lados, es decir, RTBC da por vencedor, ¿no?, a Iván Cepeda, No, sí. pero también María Andrea Nieto, y también lo hacen en espacios noticiosos donde de una manera un poco más opaca están todo el tiempo diciendo el candidato que lidera y casi que preguntando cómo van a hacer para vencerlo, ¿no? Como usted qué tiene pensado para enfrentarse a este candidato, casi como si quisieran en los medios casi colaborar con los métodos para eso. Me parece que a esta altura se está dejando ver mucho esa línea. Y ahorita que hablemos sobre la salida de José Félix Laforí y María Fernanda Cabal del Centro Democrático. La implosión del centro. Cómo eso hace muy evidente también esa pregunta que está acechando la cabeza de tanta gente en los medios corporativos, que es como, pero ¿y ahora qué va a pasar, no? Entonces, ese ahora qué va a pasar a mí me parece que es perfectamente válido, ¿no? Nosotros como generación tuvimos la oportunidad de oír, por ejemplo, un periodismo deportivo en donde los periodistas no cantaban de qué equipo eran hinchas, pensando que eso redundaba en la neutralidad, pero eso tarde o temprano terminaba sabiéndose, o tarde o temprano terminaba haciéndose evidente, o tarde o temprano terminaba dándole un golpe a esa supuesta objetividad que tanto promulgaban. A mí me parece que este caso es análogo, es decir, pasa exactamente lo mismo. Yo prefiero, de nuevo, la transparencia. Me parece que no están siendo transparentes. O sea, me parece que... Y esa no transparencia es porque lo que existe es una esperanza de que llegue alguien distinto a Petro y el temor de que esa persona sea alguien que no les gusta, como Abelardo de la Espriella. El problema es, si llegara ese momento, ¿qué elegirían los medios? ¿No? Entonces, eso que pasaba antes, que ha pasado desde hace ya un buen rato, en donde El Tiempo, por ejemplo, saca un editorial del sábado antes de elecciones o el domingo de elecciones diciendo por quién le parece que se debería votar, se está anticipando un montón. Esto fue por Santos, ¿no? En Santos Mocus. Sí, Santos Mocus y Santos Oscar Iván, ¿no? Eso ha Oscar pasado, Duque. O sea, esto ha pasado varias veces, no es algo realmente nuevo.
Sí, yo siento, pues sí, hace falta transparencia, digamos, en los... Es que es difícil, ¿no? Es como ese manto de objetividad que tiene el medio, pero que no tienen los periodistas del medio, que sobre todo no tienen a veces como los directores del medio que salen a hablar a nombre del medio, es fregada, y a veces hablan sus acciones más que lo que ellos dicen. Yo la que más recuerdo, y es que esa además genera mucha risa, en un video que Carlos Cortés le hizo en la mesa de centro de la silla vacía, cuando él tenía ese espacio en la silla vacía, fue, pues sí, lo recordamos mucho en Presunto, fue Luis Carlos Vélez en la FM contra Petro y Luis Carlos en la FM en un concurso de bandas de rock con Iván Duque. En la misma instancia presidencial, en el mismo, sí, o sea, solo faltó que saliera Petro y entrara Iván Duque. Y eso es, pues digamos, eso es una apuesta que se debería al menos sí, como pensar en los medios de comunicación, como tal vez siendo transparentes y diciendo como la opción, tal vez podríamos hacer mejor las cosas. No estoy diciendo que esa sea la vía, pero sí podría hablarse al menos. Pero a mí sí me parece frustrante que el director del medio en el que uno trabaja, porque yo probablemente creo que no todos los periodistas estuvieron de acuerdo con eso, le haga una entrevista durísima a Gustavo Petro por sus propiedades, por sus posiciones de hace 2000 años. O por sus zapatos Ferragamo. Por sus zapatos, todo cupo en esa entrevista, todo, lo secó. Y a Duque le haga un concurso de Led Zeppelin. ¡Ah! me ganó Led Zeppelin. Yo creo que no hemos llegado a ese momento. O sea, no, eso falta. Espera Sí, eso porque falta. vienen unas en donde, tranquilo que Vicky va a cantar en una emisora con la estupenda voz que tiene. Eso va a suceder. Sí. Y Abelardo también va a cantar un vallenato, alguna cosa de esas. O una ópera. O una ópera, sí, exacto. Yo creo que estamos en una previa que es rarísima porque es como, ¿no? Como si hubieran demasiados amistosos, demasiados prepartidos de los prepartidos de los Sí, prepartidos de mucha las eliminatorias, eliminatoria. pero está tan larga la eliminatoria que es que el propio set del gran debate era, ¿no? Enorme, tocaba tener una cámara como un dron para poder sacarlos a todos Sí. en el cuadro porque eran muchos. Y los turnos para conversar también. De verdad que daban la ronda, llegaban a David Luna y yo decía, ¿qué fue lo que dijo el primero? Sí. Porque era tan largo que no se puede ni siquiera mantener la conversación. Sí. Que trae grandes momentos de las elecciones, como cuando Yamid Amad se le olvidaba la existencia de Rafael Pardo. ¿Ustedes se acuerdan de ese, Sí. de ese debate que tun, y volvía al primero y Pardo no, pero faltó yo? Todas las veces pasó eso. Entonces, cuando lleguen los cara a cara será otro momento. Sí. Por ahora, para mí es una cosa coral todavía, grande, muy grande, que tiene como lo viejo nuevo, que es las secciones donde los pasan al tablero y las entrevistas que les hacen. Y tiene, pues, lo nuevo, que es implosiones dentro de los propios partidos a estas alturas, sin candidatos. La derecha, ¿no? Como, al fin, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Están ustedes agarrados? ¿Qué es lo que pasa? Y eso nos da un componente nuevo. No será hasta la última semana de las elecciones donde las portadas de los medios nos salpiquen en la cara algo así como ingeniero versus guerrillero. Quiero decir una cosa más de la entrevista de Coronel a Caballero, y es que me parece que dieron, bueno, aparte de estos datos interesantes de en qué estábamos en los años electorales previos y quién iba de primero, que nunca resultó siendo el presidente. Obviamente Caballero no dice que eso es lo que va a pasar, sino dice, no, puede pasar cualquier cosa. Otro factor que dice que falta y que yo estoy de acuerdo es la reunión con Trump. La reunión de Gustavo Petro con Trump, que es para febrero, está planeada. Yo he dicho en espacios un poco más informales que Trump igual podría meter preso a Petro allá. Y yo me acuerdo que una amiga me dijo el otro día, no, pero es que él no puede meterlo preso allá por el factor Sarrato Religion, no, ya puede hacer lo que quiera. Ya estamos en otra era. Pero bueno, y otro nos factor veremos que bien menciona, servidos que vuelva. O sea, que Sí, ese avión obvio. vuelva. Que ese avión vuelva a Colombia, Sí. por favor. Pero hablando ya como más en serio y más aterrizados, aunque con Trump todo puede pasar, pero más pues a lo que hay todavía en este jaguar que conoce al águila, falta eso. Falta la reunión entre ellos dos, a ver qué es lo que va a pasar ahí, cómo va a decir. Y otra cosa que ellos mencionan que a mí me parece de verdad fundamental es que las consultas van a tener un tarjetón.
Yo no sabía eso. Un solo tarjetón, sí, claro. O sea, antes uno pedía, quiero la consulta del pacto histórico, quiero la gran consulta. Ahora se la mandan y entonces ellos dicen, que es un factor de análisis que yo no había tenido en cuenta, dicen, esto le podría jugar en contra a Fajardo, que él ha insistido en que no se quiere lanzar por consulta, sino solo él, y a Abelardo, que es el otro que no se quiere lanzar por consulta. Lo que dicen es que ese día todas las estructuras políticas sacan a su gente a votar y pues va a ser masivo, mucho más que otras consultas que ha habido. Es que mira, un factor que ha sido repetitivo en nuestras conversaciones en Presunto es el de cómo los tiempos del periodismo se ven contradichos a menudo por los tiempos de la realidad, ¿no? Como los tiempos en los cuales los periodistas creen que llegaron a conclusiones absolutamente taxativas sobre una investigación que está haciendo la fiscalía se contradicen con los tiempos en los cuales funciona un juicio. La manera en que periodistas decretan como si se tratara de secreto, manifiestan fallos judiciales, desenlaces de embrollos políticos, pues están lejos de ser los tiempos en los cuales la Corte Suprema toma decisiones sobre el fuero de senadores, etcétera. En este caso es un poco igual, ¿no? Y un poco tiene que ver con la manera en que los medios se han convertido, y bueno, no se han convertido, perdón, han sido desde siempre actores políticos. Hay que recordar que los medios colombianos nacieron al interior de partidos y que esto además no es algo sui generis, esto no es una cosa nueva ni exclusiva de Colombia, es algo que ha pasado y que pasa en muchos países y que seguirá pasando a pesar de que tengamos ahora partidos nuevos que se derivan del fracaso que fue el Frente Nacional. Y qué difícil, ¿no? No sé, pensar cómo hacer periodismo en las elecciones. ¿Cuál es que es el rol? ¿Qué preguntas nos están haciendo? ¿Cómo lo hacen los medios comerciales versus los medios públicos? Y esas lógicas editoriales diferenciadas, ¿cómo las podemos identificar? Esa relación entre medios y democracia de la que nos ocupamos nosotros acá tanto cada semana, pues yo creo que nos invita a pensar en, no sé, en si son contrapoder, si hacen de perros guardianes, si hacen de perros falderos, si están a merced de los dueños de los medios que al final están donando en las campañas y mientras tanto nosotros acá haciendo grandes reflexiones. Al final es como cuáles son los marcos de interpretación que ofrecen. O como diría nuestro amigo Juan Álvarez, hoy ausente, cuál es su oferta de análisis. Me parece que muchas de las teorías del siglo XX ya se quedaron cortas. Ni medios como gatekeepers, ni como contrapoder, ni como cuarto poder, ¿cómo es que era? Bueno, ninguna de esas. Creo que el cambio en el ecosistema mediático, digital, las mismas lógicas de la geopolítica nos ponen a pensar en nuevos, ¿no? Necesitamos como nuevos adjetivos y nuevas perspectivas para pensar realmente cuál es el papel de los medios en una democracia. A ver, yo creo que es una muy buena pregunta, la verdad. Es como, por un lado a mí me parece que los medios de comunicación juegan un rol de narrar el partido de fútbol, pero es que en este momento narrar el partido de fútbol es engañoso también, por este mismo tema de las encuestas, ¿no? Como supongamos que le dan una prelación al equipo grande y el equipo grande es como una burbuja de encuesta electoral, digamos que lo sea Abelardo de la Espriella o lo que sea. Pero a mí lo que más me sorprende es que en eso pues hemos estado desde que existen pues las elecciones con encuestas, ¿no? Como hablemos mucho de este candidato, preguntémosles más, preguntémosle. Yo siento que falta también una labor de como ser más duros. Yo creo que los medios de comunicación eligen un bando rápidamente y es probable que también acepten ciertas chivas periodísticas que les envían las campañas. Esto falta todavía, ¿no? Falta un tiempito, lo que tú dices, cuando Vicky Ávila esté cantando, Abelardo de la Espriella cante ópera, pero también cuando la campaña de Abelardo filtre una cosa de la otra campaña competidora y el medio trate como, no le haga tanto tratamiento, o lo saque. Lo vimos con Semana, con Cambio, ¿no? El yate de Rodolfo, los petrovideos que estos eran puestos, pues, crudos todos. Entonces yo creo que van a tener un gran reto. Yo siento además que una tendencia que a mí me gusta ver en ciertos medios de comunicación, yo estoy hablando pues de medios de comunicación anglosajones, pero he visto que un medio de comunicación lo hizo aquí, es hablar
con la gente para entender un poco sus preferencias, pero a profundidad, no un Vox Populi, no como, ¿usted por quién va a votar? Por Cepeda. ¿Por qué no? Pues porque quiero continuidad. Escribí un video de Oviedo muy chistoso, que Oviedo mismo lo montó, que un motociclista le dice, por aquí solo Petro, papi. Y Oviedo le dice, igual coja el periódico porque quedó una chimba. La frase, ¿cómo es la frase? Solo Petro en esta mondá. Pero mira, llévela igual que está bueno. Hay un Petro en esta mondá. Yo creo que ese pedacito de por aquí solo Petro, papi, no, que eso es lo que sacan los medios comúnmente. Pero me gustó un ejercicio que hizo La Silla Vacía un día, que fue llevar a una persona, era un taxista que Daniel Pacheco conoció en un trayecto de taxi y que el man iba por Petro y le dijo, pues ¿sabe qué? Venga y me habla media hora de esto. Y uno encuentra ahí unas razones un poco más vitales, ¿no? Como mucho más de carne y hueso que simplemente el paneo rápido del Vox Populi de los medios, sino, pues vea, mi hijo está estudiando en tal universidad gracias a este programa de este gobierno, ¿sí? Obviamente La Silla Vacía va a sacar de todos los candidatos, espero pues, de una buena parte, o digamos, unas buenas conversaciones con personas que piensen distinto, pero yo a veces... Buena suerte encontrando un taxista fajardista, pero okay. Muy buena suerte. Muy buena suerte. Muy buena suerte. Ojalá no sea un actor, digamos. No, mentiras, pero... Claro, llevo manejando este cacharrito por 3 años. No, mentiras, pero me pareció un ejercicio muy valioso, sobre todo por la extensión del tiempo. Sí, no fue como, cuéntenos en 5, no, hablemos harto de esto. No, lo que va a pasar, perdón, lo que va a pasar ahora que te escucho, no es que encuentren a uno, es que Fajardo se va a disfrazar de taxista y va a andar por Bogotá, como hizo Navarro. Yo estaba pensando en Jorge Enrique Abello disfrazado de taxista. Sí. Pero venga, ¿por qué no va a votar por Fajardo? Pero Navarro Wolf también lo hizo, sí, claro. En Justicia. Sí. Fajardo Navarro va a estar en un taxi de Medellín y va a ser él el que le va a preguntar a la gente. Y la gente como, ay, tan lindo. Entonces las señoras van a contestar que es el candidato papito. A mí me parece que hay cierta textura, hay cierta cosa que debe ser oída por los medios de comunicación de lo que la gente piensa de los candidatos. ¿Sí? Como también hubo un ejercicio, yo no me acuerdo qué medio era, pero si no estoy mal fue el Hilo tal vez, que querían entender al votante de Milei, ¿no? Como al votante en las familias argentinas, que esto a veces es visto con un poco de desprecio, ¿no? Como no le abramos micrófono, pero ellos le abren un micrófono de una forma muy distinta, que es como, cuénteme toda su vida un poco, ¿no? Como y hagamos un ejercicio de entendimiento de este tipo de configuración mental, porque esto tiene un origen, ¿sí? Andrew Canahan también hizo uno en HBO que se llama This Place Rules, que es de Estados Unidos del 6 de enero, y también fue como una forma de entender la gente que pensaba y por qué. Como desmantelar un poco mitos que la gente tenía en la mente, como, oiga, es que es una red de pedófilos, Hillary Clinton y no sé qué, es como... que es el Pizzagate. Sí, el Pizzagate, el QAnon, no, bueno, esos ejercicios a mí me gustan mucho y creo que entre más haya, pues sería mejor. Pues es que yo creo que la analogía que usted hace está ahí. Yo también hablaba de periodismo deportivo. Pues es decir, la razón por la cual se le puso a Javier Hernández Bonet el apodo de Refisal es porque Javier Hernández Bonet está comentando un partido y él dice, o sea, yo no creo que él tenga ninguna propiedad mágica, ni benigna, ni maligna. Él cree que tiene una benigna y es que la objetividad no existe en la medida en que uno no puede ver el fútbol como si fuera un dron. No, uno no puede simplemente narrar el fútbol. El fútbol se disfruta perdiendo un poco de la distancia. Pero es muy fácil que cuando uno narra deportes, fútbol y tenis sobre todo, uno dice, no, qué mal está Djokovic de la zurda. Y de repente lanza un golpe de zurda y mete una bola loquísima, ¿no? Match point play y le toca al narrador tragarse sus palabras porque quiso controlar algo que no le compete, ¿no? Y el fútbol, que ha probado tantas veces que Javier Hernández Bonet está equivocado, ¿no? Que cuando ha dicho, no, si hay un partido ganable es este, tarácate, ¿no? Y en ese momento... Esa frase es famosa, si hay un partido ganable es este. Es este. Esa pelota para Zúñiga, amaga Zúñiga, Joao, sigue Zúñiga, tumbaron a Zúñiga, pita la falta, el juez central y es a favor del conjunto de Colombia tocando. No nos queda la menor duda que si hay un partido ganable es este. Es este. Claro que sí. Este es ganable. Indicación. Tiene gol, pero yo vi gol de Ecuador.
esa sensación de que el fútbol les está probando que no tenían razón, también es falsa. Ellos simplemente hicieron una predicción boba, ¿no? Pensaron con el deseo, hablaron con el deseo y las cosas salieron de otra manera. Y seguramente muchas veces han hablado con el deseo y las cosas han salido a su favor, pero ellos nunca controlaron realmente el partido. Y lo que en esta analogía sobre las elecciones termina pasando es que, me parece a mí, que como llevan tratando de narrar un partido según lo ven desde los medios, desde el 8 de agosto de 2022, ¿no? Un partido catastrófico donde hay un equipo que juega mejor, que no entienden por qué no está ganando, que no rasgándose las vestiduras porque esto y esto, porque el gobierno hace tal jugada que a ellos no les parece, sea lo que sea, convierte las elecciones de este año en un plebiscito sobre el actuar de los medios. Uh-huh. Y no tendría por qué ser así. Ellos tendrían que ser simplemente narradores. Sí. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro con mi analogía? Sí, sí. Ya. Me parece que más que estar metidos con el bet play o tratar de decir cómo debería quedar el partido, deberían contar lo que pasa porque ellos igual no lo están controlando, no pueden. Claro, entonces son los narradores, pero alguna vez escuché a alguien decir, bueno, pero ¿cuáles son? Son los narradores, pero pueden decir cómo están las condiciones de la cancha. Entonces pareciera que el árbitro está comprado, que las reglas no son claras, que el VAR le están pasando plata. Entonces el narrador está frente a unas condiciones, como pensando en cómo está de requebrajada como el sistema, la democracia misma. Entonces como que ese partido, esa cancha, está difícil de contar, porque no pueden tampoco ser la asepsia que simplemente cuentan, no sé, el pase, pero no todo lo que está pasando. En la tribuna se están matando, ¿no? Están pasando un montón de cosas sobre ese partido que el narrador no puede dejar de contar. No puede hacer caso omiso, o sí, ¿no? Puede voltearse y decir, bueno, no, los de la tribuna de allá, ni idea. Más bien hagámoslo aquí en esta esquinita que nadie vea, ¿no? También la narración es un ejercicio absolutamente subjetivo y poderoso que tiene el derecho a parquearse donde quiera. Claro, pero lo que nunca ha logrado hacer ha sido convencer a alguien que le está haciendo barra a un equipo de que le haga barra al otro equipo. ¿No? Es decir, uno puede narrar de mil maneras un partido de fútbol y uno puede tener una visión incluso muy informada de cómo se debería jugar al fútbol y no va a lograr que una persona que le está haciendo barra a un equipo le haga barra al otro equipo porque así no funciona. Entonces, esa aparente objetividad no controla los hechos de lo que ocurren. Las mediciones tampoco, porque los partidos de fútbol también tienen mediciones, ¿no? Miden la posesión, el recorrido, los kilómetros que cada jugador está moviéndose, el mapa de calor sobre la cancha, eso no modifica en nada en absoluto, ¿no? Explica algunas cosas, pero no todas las cosas. Y hay una serie de personas que están haciendo barra y en un país que cada vez está más, como se queja el candidato Fajardo, polarizado, pues más se parece a un partido de fútbol en donde hay barras bravas, ¿no? Y esas barras no existe el menor peligro de que ni siquiera que le hagan barra al otro equipo, que acepten que el otro equipo hizo algo bien. Y en esas, pues me parece que terminan estancados y lo que hay, pues es un montón de noticias. A esas noticias me gustaría que nos refiriéramos en orden. Lo primero es, ustedes ya estaban hablando, me gustaría que me dieran sus impresiones sobre lo que se llamó el gran debate. RCN, la FM, citytv.com.co y también eltiempo.com juntos por primera vez en el denominado El Debate de la Gente, el momento en el que ustedes con sus preguntas van a poder auscultar por ahora una, porque son varios debates los que vamos a tener. El primero con la consulta, la gran denominada consulta, la gran consulta. Son 9 candidatos los que tendremos hoy para ustedes, que van a responder las preguntas que hicieron ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros portales, a través de un ejercicio democrático que por supuesto es el espíritu que marca esta alianza que tenemos entre Noticias RCN y El Tiempo. Una alianza que junto con la FM y City TV busca incentivar el ejercicio democrático en Colombia. Claro. Entonces, bueno, el gran debate, Páramo. 9 candidatos. Sí. Los 9 uribistas que dice Daniel Coronel. Yo quiero, antes de pasar al debate como tal, como diría mi amigo Santiago Rivas, antes de pasar al debate como tal,
quisiera hablar de la previa al debate, porque yo lo cogí ahí. Ok. La previa al debate es como un ejercicio de los medios de comunicación que hacen. Esto es una alianza, ¿no? Es una alianza grande entre El Tiempo, City, RCN y la FM, RCN Televisión y la FM. Y entonces ellos se desplegaron, estamos muy deportivos hoy, pero se desplegaron, digamos, como por todo las instalaciones, recibieron a los candidatos como una especie de alfombra roja, pero también siguiendo con el fútbol, pues como esta previa de llegaron, ¿no? Como la previa. Eso es un término de fútbol, además. Entonces vamos a hacerle un cuestionario disruptivo a Aníbal Gaviria. Vamos a pedirle a David Luna que arme su gabinete. En este tipo de ejercicios periodísticos que a mí me parecen muy reiterativos, yo también siento que hay como una especie, sí, de picante extraño que le meten a la cosa. Es decir, a mí sí me gusta ver cómo estos candidatos arman sus futuros gabinetes con los otros de la consulta, que eso es algo que evidentemente pues, podría no pasar nunca, pero yo también pienso, ¿qué pensará cada candidato de dónde lo ubican? ¿No? Como, imagínense que Peñalosa le dicen a Paloma Valencia, candidata, imagínense que Peñalosa la puso usted de vicepresidenta, y ella como que sonríe, pero uno dice, ¿qué estará pensando Paloma Valencia de eso? ¿No? O Paloma Valencia puso a Vicky Ávila de ministra de Comunicaciones. Hijo de pucha. Wow, Vicky Ávila, okay. Pero si yo hace rato no soy periodista. Exacto. Pero si yo dejé eso. Siento que también en esa... No, Paz, con toda la plata que tiene Mintic, me duele la cabeza de pensarlo. Imagínate, ¿no? Además, imagínate el live que haría. Esta locución es viral. Yo, sí. Siento también que uno recuerda mucho, ¿no? Como uno tiene un énfasis, entonces Peñalosa llega, ¿cómo le fue Peñalosa? ¿Cómo le fue viniendo para acá? No, y la obra espectacular de la 68, esa obra que yo dejé contratada. Y Peñalosa yo creo que es... Primero me oí otro video de esos de Peñalosa, ya no... ¿Dónde dice? No. ¿Cuál? ¿El de IA? No, el que se prepara como un boxeador. No. Pues es que a él le encanta uno que no es de IA, ojalá fuera IA, donde dice que él tiene un título que es más que una maestría. Sí. Pero ahora viste otro. No, a ver, hay otro que me sale a mí, obviamente, por mi algoritmo, que es además que Peñalosa a mí me tiene bloqueado en Twitter, pero bueno. El algoritmo a mí me premia con uno que sale él diciendo... Lo primero que dice es, difícilmente alguien ha construido más infraestructura que yo en Colombia. Difícilmente. Yo creo que difícilmente nadie ha hecho tanta infraestructura como yo en Colombia. Entonces, cuando él habla de la espectacular obra de la 68, aceras, ciclorrutas, árboles, cemento, que son palabras cemento. Que él dice mucho, ¿no? Cemento. Aceras, ciclorrutas, árboles. Y entonces él en un momento dice, hay que salvar a Colombia. Y el periodista de verdad se queda mirándolo. ¿De qué? Yo no sé, o sea, es decir... No, como lo que usted dice de hacer preguntas. Y entonces Peñalosa va a seguir, no, ¿salvarlo de qué? ¿Salvarlo de qué? Que uno no sabe si está insistiendo como para que hable mal de Petro o de verdad. O en serio, dígame sí. De qué. Sí. Pero yo confío en que sea la segunda. Entonces él dice de un modelo de sociedad que Petro quiere, bla, bla, bla. Bueno, en fin, lo que Peñalosa siempre dice. Pero ahí se van armando cosas. Yo también siento además que es impresionante. No lo analizan siempre. Pero las pintas de cada candidato, ¿no? La forma en la que se viste, como Pinzón llega con este traje, con estos cuellos anchos y corbata y fornido y peinado como un militar. O sea, a mí me encanta el despliegue, ahí sí es cierto, mediático de cada candidato, la forma en la que Pinzón, se concibe. Pinzón parece Ira de Intensamente, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y si uno pudiera ponerlo a cada uno... O como el cajero de Caja Social, así como cuadrado. Sí, recuadrado. Todo cuadrado. Pero entonces esa es la previa, mientras van llegando se inventan esto. Yo creo que es puro entretenimiento, más es entretenido. Eso hay que decirlo. Lo saben hacer muy bien. De hecho, el presentador dice 20 cámaras, 100 personas. Ahora la hoja de vida de cada uno. Hoja de vida de Mompotes, hoja de vida de Juan Lozano, hoja de vida de José Manuel Acevedo. Pero además, eso es un debate contratado por todo el mundo, pero encabezan City TV, o sea, El Tiempo. Sí, El Tiempo. Juan Lozano, que hizo parte del Tiempo, pero que hace parte de RCN, de la FM, y Acevedo, que es RCN. Sí. A cada uno le hacen esa hoja de vida. Entonces,
Y bueno, ahí explican que las preguntas vienen del público, que eso es una cosa también a la que vamos Cosa que además es mentira, ¿no? Yo tengo palabras, como nos pediste al principio, porque sigo en la mesa de Julio. Aburrido, parecido y predecible. El debate. Sí. Sí, el debate. Sí, el debate. El debate. Puedo estar contigo en que la previa me pareció que le da más juego narrativo, porque están ahí como tras bambalinas, están más frescos, pero la metodología de las preguntas inventadas de la audiencia, como son tan parecidos, es como un debate muy cómodo, y no es que solo le esté jugando a donde se van a jalar las mechas, pero pues ahí hay más resorte para pensar. Acá Sí. todos más o menos pues piensan parecido, ¿no? Y pues podríamos decir, la gente decía, fue súper cordial, ¿no? Como fue un debate en la altura. Y pues sí, pero también fue un poco aburrido, largo como el solo. La transmisión en YouTube dura 3 horas y 3 cuarto. horas. Uf. Más las salchichas. Que es Entonces, como así, recapitulamos. sí, ¿no? sí. Más todo el contenido que hay. Y me parece que pues los candidatos siguen jugando y los periodistas a lo mismo, es a no contestar lo que les preguntan. Entonces, si se irían con Cepeda o con Abelardo, el candidato, el presidente está en esta consulta. ¿Cómo ves? Eso es lo que te están preguntando. Contesta lo que te está pidiendo. Total. Sí, pero, juégate. O sea, siento que nadie se la juega. Igual Nadie. el entrenamiento de vocería de los políticos es así, ¿no? Es como, bueno, ¿qué le parece el Carnaval de Pasto? El Carnaval de Pasto me recuerda mucho este proyecto de ley que pasamos en 2017. Sobre la salud. Y eso es una cosa que les dicen, como Sobre el a ti pasto. te preguntan y tú contestas lo que se te da la gana, porque es que el que maneja la conversación Eres tú, ¿no? Y ese coaching se hace muy evidente cuando hay unos medios que están buscando un formato de entretenimiento, como lo son los debates, versus unas necesidades específicas de agenda que no son tan entretenidas como son las de los políticos. Y cuando ese formato televisivo, en vivo y tal, no permite, y también creo que deliberadamente no lo quieren, ser más incisivos, ¿no? Uno ve a otro tipo de periodistas y de medios diciendo, no, pero ven, candidato, un segundo. La pregunta es esta, ¿no? Acá era como un poco un comité de aplausos, un comité de micrófono, un montón de reglas que pues eran claras, las dijeron al inicio, la réplica, ¿no? Todos estos formatos que ya hemos visto en televisión, que funcionaron creo que bien, pero pues yo tengo que decir que me dormí 2 veces viendo el hijo de madre debate. Lo repetí porque para eso están las redes y para eso también están los shorts y todas las cápsulas que han hecho agradecidas. Por supuesto, y no me malentiendan, con unos momentos de indignación muy duros, como el que decía sobre Palestina. Entremos en ese un segundito. Por favor. Porque yo tengo mis dudas. A ver. No, digamos, como que se ha criticado mucho la pregunta, que exista la pregunta, ¿no? Sí, que eso no es una opinión. Que no es una opinión, exacto. Pero la pregunta a mí pues la pregunta no, digamos, pero las respuestas sí me parece que ayudan a situar a los candidatos de una manera clara para sus electores. O sea, la pregunta termina brindando herramientas para la gente. Pues debatámoslo un poco, porque es que para mí es indudable que hay un genocidio. Sí. Y que el que diga no es negacionismo. Sí, total. Sí, es decir, y ahí debería haber una capacidad de interpelación, yo creo que, pues de quienes hacen las preguntas, ¿sí? Como ustedes están en negacionismo, la ONU ya lo aceptó, es decir, no, pero yo creo que sí sitúa de una forma en la que uno puede decir, no, pues yo no voy a votar por violadores de derechos humanos, pues por gente que acepte violaciones de derechos humanos. Total. Considera que la acción militar de Israel en Palestina fue un genocidio, sí o no. Vamos a empezar con la candidata Paloma Valencia, que dice no. El candidato David Luna también dice que no. El candidato Juan Daniel Oviedo considera que sí. El candidato Mauricio Cárdenas dice que no. Lo mismo responde el candidato Juan Carlos Pinzón, no. El candidato Enrique Peñalosa, no. Aníbal Gaviria, sí. Juan Manuel Galán, no. Vicky Dávila, no. Yo también pensé, yo no sabía. O sea, la pregunta está buena en la medida en que yo no sabía la posición de Oviedo y la posición. Yo no me la esperaba. Sí, yo no sabía qué pensaban sobre Gaza porque
les preguntan sobre otras cosas. A Oviedo siempre le preguntan por estadísticas porque es el señor del DANE. Y yo no tenía en mi mente cuál era su posición frente a Palestina. Y la pregunta me ayudó a resolverla. Tú, en una imagen, ¿no? Trin, sí, no, de una. La de Vicky tal vez sí, pero creo que esas preguntas ayudan a framing, ¿no? Ah, Sí. están acá. Galán también no sorprende, ¿sí? Como, o sea, si me dicen Galán, bueno, Galán no sorprende. Pues es que él salió a tuitear, ¿no? Sí, Él sí, salió sí. a decir. Pero Oviedo sí, yo, no es que, pues, digamos, no me lo esperara, no, pero no la conocía. Sí, y uno tiende a uniformarlos también, ¿no? Como Total. los uribistas, pues van a decir todos que no hay genocidio. Los uribistas que también me da risa que Coronel les diga así. Pero además en los debates siempre hacen preguntas un poquito sin sentido. Es decir, les van a preguntar probablemente por derechos adquiridos como, ¿va usted a permitir el aborto? Que es como, pero eso es un derecho. Sí, Eso sí. ya está. Y igual van a hacer la Pero, pregunta, porque también eso mueve las fibras emocionales. Yo no de sé la si gente. ustedes vieron la de Abelardo de la Espriella que le preguntaron adopción de parejas del mismo sexo y él dijo, ahorita nos ocupamos de Abelardo de la Espriella en contra del periodismo, pero Abelardo de la Espriella responde, no, pero eso a mí no me compete. Y la periodista le hace entender muy rápidamente, muy hábilmente como queremos saber su posición. Sí, Como no importa, es su opinión. Ajá. Sí. Sí, es como tu posición moral frente a eso. Porque al final, pues es que, ¿cómo así? ¿Cuántos años vamos a devolver? Eso ya lo estableció la Corte. Y Abelardo de la Espriella dice, yo no lo permitiría. Ah, sí, si fuera por mí, yo no permitiría. Si fuera por mí. Si fuera por mí, le pero yo están respeto. regalando igual ese espacio, ¿no? Eso es un centro Claro, al área, claro. porque es, para seguir con la analogía deportiva, es un centro al área porque es como, pues, o sea, Abelardo de la Espriella tiene razón, eso no le compete a él. Pero, ¿no? Pero lo que están diciendo es, háblele a su base. ¿Quién es su base? Exacto. ¿Quién es su base? Y ese tipo de preguntas, por eso es que yo quería hablar de eso, porque es muy complicado. O sea, es decir, como que yo he visto que la crítica parte también de no hagan la pregunta, ¿cierto? Sí. Pero saber qué piensa un candidato de ciertas cosas a mí sí me parece importante. Sí. Entonces, hay como un faltante ahí, hay como una pieza que no termina de embonar, que yo creo que es como, miremos los límites de los derechos también, ¿no? Como, ¿usted es un antiderechos o no es un antiderechos? Pero ¿cómo le preguntan eso así? ¿Sí me entiende? Como... Para mí eso es como cuando en una película alguien se resbala con una cáscara de banano y descubre una puerta secreta. O sea, como, no es como, no estaba pensando hacerlo, pero lo descubrió, ¿no? Como no era lo que estaba planeado y no me parece que sea un ardid de una persona que está tratando de poner contra el paredón a los candidatos y decirles, bueno, están ustedes del lado correcto de la historia, sino es alguien que está buscando cosas entretenidas para preguntar, para meterle cañaña al debate. Polémica. Tropieza y se encuentra en la polémica con algo que finalmente brinda herramientas. Tal vez, no lo sé. Tal vez. Bueno, tenemos esa consulta y retrotrayendo a la entrevista de Daniel Coronel con César Caballero, pues parece que el asunto con las consultas está mucho más grande de lo que se pensaba. Es decir, parece que la gente calculó mal el tiempo, tal vez porque el tiempo se volvió un imaginario más después de la pandemia, pero tal vez porque de verdad la gente no tiene muy claro cómo es que funcionan los tiempos de una campaña o de cada campaña, y cada campaña es distinta. El caso es que Fajardo, que salió a decir por su experiencia amarga de 2022 que no se iba a meter a ninguna consulta, ahora parece estar pensándolo. En Candidatos al Tablero de Caracol se lo preguntan porque Claudia López está tratando de armar una con un señor que no conocen ni en su casa y con Juan Fernando Cristo y con yo no me acuerdo quién más, y parece que va a haber una consulta de lo que ahora tratan de denominar el centro-centro, y están llamando a Fajardo y Fajardo parece que lo está pensando. Y ahí entonces, ¿qué? ¿El extremo centro? Ajá, Corea del Centro, como dicen en Twitter. Corea del Centro. Hay una frase que a mí me gusta, Daniel Coronel, en esa entrevista, que se le hizo temprano a Abelardo. Se le hizo temprano, que es lo mismo que dice Caballero de Vicky. Y de Gustavo Bolívar. Y increíble. O sea, ¿ustedes recuerdan esa época en que los punteros eran Gustavo Bolívar y Vicky? Antes de noviembre. Antes de lo que se denominó la veda de encuestas. Entonces Vicky punteaba con Gustavo Bolívar y se acabaron. Y luego, Claudia López está punteando también. Y Claudia López también estaba por ahí. Ahora Claudia López está muy abajo. Yo siento que ella
ella le está apostando ya como a una... Ella dijo algo, ya es ya como cosas muy primarias, como ¿de verdad ustedes van a votar por alguien que no tiene experiencia? Yo vi el video ayer o antier, lunes o domingo, que es ya Claudia como diciendo, hermano, la estrategia de mi hermano de Claudia, mi hermano, póngale sentido común, ya cuando ella interpela al público de una manera un poquito más fuerte, mi hermano, póngale sentido común, usted va a votar por alguien que no tiene experiencia en gobernar. Yo creo que ella ya llegó ahí. La persona de la consulta con la que se quiere medir no figura ni en el margen de error. Porque en esta ya cuando lograron, porque eso fue un problema también en la transmisión, que la persona que tenía que poner la encuesta no podía, estaba muy difuminada, y se metió incluso la llamada entre Coronel y Caballero y le dijo, perdón, pero lo estoy solucionando porque está muy pixelada. La volvió a poner, Coronel decía, uy, yo necesito una lupa para ver esto. Ya me trajeron la lupa. En fin, cuando ya pudieron ver, digamos, como la cantidad de votantes y los porcentajes, no figura en el margen de error la persona con la que Claudia López se quiere hablar. Juan Fernando Cristo, pues obviamente sabemos quién es, pero yo de nuevo traigo a colación la entrevista es porque todavía no se sabe, es que es una locura, que es como Fajardo que se ha empecinado en decir no voy con nadie, lo está pensando. Pero es todo tan confuso que alcanzó a salir, por ejemplo, hoy una noticia sobre la consulta del pacto que incluye a Daniel Quintero para que después, minutos después, saliera otra que dijera que no, que ya no, porque Daniel Quintero no estaría habilitado. Pero además, esto es una cosa que... Veme aquí defendiendo la posición de Daniel Quintero. No es mi intención. No, es simplemente que hay un vacío ahí. Porque, por ejemplo, cuando se le ha preguntado en esta gira de ruedas de prensa y de discursos en distintas zonas del país a Iván Cepeda sobre la consulta del pacto, en este momento no se sabe si Iván Cepeda va a poder participar de la consulta del Frente Amplio, histórico, vital, existencial por la vida. Porque orgánico de libre pastoreo, bilingüe, libre de químicos campestre, sin preservativos, campestre, por la vida y la salud. Salvo que esté ahí el ministro Jaramillo. Pero en donde él dice es que el Consejo Nacional Electoral no ha decidido. Y lo que dice Daniel Quintero es que no es la registraduría quien puede inhabilitarme, porque quien responde, quien dice no es que Daniel Quintero no puede, es la registraduría, pero quien toma esa decisión es el Consejo Nacional Electoral. Y hay un problema de suplantación de funciones grande, que no es normalmente de la registraduría del Consejo Nacional Electoral, sino del Consejo Nacional Electoral a la registraduría. Estamos en la mitad de un bollo que por estar narrando el partido de fútbol no estamos viendo. Y es un poco la relación entre la FIFA y el fútbol. Y es que vemos los partidos, pero no vemos a la FIFA. Vemos las elecciones, pero no vemos a las entidades que las producen. La registraduría es una entidad que tiene unos niveles de credibilidad muy altos, que se ha aprobado una entidad funcional, viable, ¿no? Pero el CNE es un actor político creado por actores políticos, es una especie de resquicio de candidatos quemados al Senado y tiene un montón de poder que acaba de crecer, o sea, que acaba de aumentarse ridículamente. Van a ser unas contrataciones y un crecimiento en presupuesto absolutamente absurdo. Perdón la cantidad de adjetivos, pero es que es verdad, es absurdo lo que va a crecer el Consejo Nacional Electoral, para empezar además a adoptar funciones o ejercer funciones que tiene que ejercer en realidad la registraduría. Y no se está hablando de eso porque estamos todos metidos para robarle la expresión a Frank Solano, en el pleque electoral. Y pues ahí hay mucho por decir, porque finalmente la consulta del pacto del Frente Amplio Existencial Orgánico por la Vida, pues integral de 7 granos, finalmente pasa por ahí, ¿no? Su candidato más odiado y su candidato más amado están en vilo por una decisión pero no si eres María Jimena, que ama a Roy Barreras, pero el resto de los candidatos, que son Cepeda y Quintero, y ya no me acuerdo si es Camilo Romero. Sí, es. Eso, pues bueno, Daniel Quintero e Iván Cepeda están en vilo, ¿no? O sea, su candidato más impopular y su candidato más popular están sometidos al arbitrio del CNE. Y entonces, es decir, ¿cuándo vamos a saber? ¿No? Porque Fajardo a un mes y piquito de las consultas
está todavía pensando si se mete o no se mete en el Corel Draw del tarjetón, ¿no? Porque nosotros en este punto no sabemos si Iván Cepeda puede participar, porque no sabemos si finalmente va Quintero o no va Quintero. Es decir, quién... No, porque además todo eso incide también en por quién se pregunta en las encuestas, a quién se mete en los sondeos, a quién se llama a los debates. Entonces puede ser irrelevante, pero si tomamos la palabra de César Caballero, nada es descartable, ¿no? Todo el mundo tiene un campo de crecimiento de más o menos el 30%. En el Consejo Nacional Electoral se empezará a discutir si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta de la izquierda. El CNE deberá responder a la solicitud que hicieron el procurador, el contralor y el registrador, quienes pidieron claridad jurídica sobre este caso. Hasta ahora, el tribunal había dicho que no podía pronunciarse mientras no existiera una demanda contra la inscripción. Pues ese escenario ya cambió, porque hoy se oficializó la inscripción de Iván Cepeda y muy seguramente ya fue demandada. Con eso, el CNE tiene todos los elementos para decidir. La registraduría ya le dijo no a Daniel Quintero, pero el caso de Cepeda es más complejo y quedó en manos entonces del Consejo Nacional Electoral. La expectativa es que haya una decisión antes del 6 de febrero, cuando se cierra el plazo para inscribirse a las consultas. Bueno, son muchísimas las cosas que quedan por decir aún. Hasta aquí llega la parte 1 de este episodio 316 y vamos a salir con una segunda parte el domingo. Entonces quédense con nosotros, estén pendientes. Cuando les cargue en sus plataformas vamos a estar ya con nuestro episodio 316 parte 2. Entonces bueno, espero que hayan disfrutado esta primera parte, que les hayamos dado buenas herramientas de análisis y que pues bueno, que la conversación siga, que sigue. Hasta luego, querido Andrés Páramo, hasta luego, querida líder, y hasta luego ustedes también que nos escuchan, y nos escucharemos el domingo.